It's wonderful to be with all of you tonight. Es maravilloso estar con todos ustedes esta noche. I greet you in Jesus' name. Los saludo en el nombre de Jesús. We are in a time where God is mobilizing the church. Estamos en un tiempo en el que Dios está movilizando a la iglesia For the greatest ingathering of the harvest that the church has ever experienced in its history. para la recolecta más grande de almas que la iglesia haya visto en toda su historia. This boot camp is alignment. Este bootcamp, este entrenamiento es alineamiento. It's alignment to your assignment. Es alineamiento con tu asignación, Where you're being equipped and trained donde tú estás siendo equipado y entrenado for God's purposes. para los propósitos de Dios. And so I'm going to pray, and then we're going to go into tonight's segment. Entonces voy a orar y luego vamos a pasar al segmento de esta noche. We are continuing on the subject of the why, the what, and the how of evangelism. Continuamos con el tema del por qué, el qué y el cómo del evangelismo. We're going to have evangelist Michael Corsentino join us tonight. Esta noche tendremos también uniéndose a nosotros al evangelista Michael Corsentino. And he will give us just a brief input as the Lord leads us. Y él también va a estar compartiendo cortamente con nosotros como el Señor lo guía. So I'm going to ask you to just raise your hands to the Lord and let us exalt his name and ask for Voy a his pedir presence. entonces que levantemos nuestras manos y pidamos su presencia. Ask for his presence to impact us tonight as we sit around this word. Para que su presencia nos impacte esta noche al nosotros sentarnos alrededor de su palabra. Hallelujah. I'm going to ask Milena to lead us in prayer. She can just pray Spanish, please. Voy a pedirle a Milena que por favor nos guíe en oración. Así es. Señor, te damos gracias, gracias por tu presencia, gracias porque eres hermoso, Señor, te adoramos, Señor, y hoy queremos honrar tu nombre, Señor, queremos recibir, Señor, tu presencia y lo que tienes para nosotros hoy. Hoy disponemos nuestro corazón delante de ti, Señor, para que tú, Señor, obres. Gracias, Señor, por ese alineamiento que hoy vamos a recibir. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú transformas las atmósferas, Señor. Gracias, Señor, por tu libertad, Señor, y por lo que estás haciendo en cada vida, Señor. Te amamos, Señor, y te entregamos este tiempo. Recibe la gloria, Jesús. Amén. Amen. Amen. Thank you, Milena. So let us jump into our lesson for tonight. Amén, amén. Gracias, Milena. Entonces vamos a entrar directamente en nuestra lección de esta noche. And I'm going to start off with recapping very briefly what we did last week. Voy a comenzar recapitulando cortamente lo que hicimos la clase pasada. And the way we're going to do that, I'm going to ask you, what was the two key points that we spoke about? Y la forma en la que lo vamos a hacer es que voy a preguntar cuáles fueron los dos puntos claves que hablamos Concerning the why of evangelism. con respecto al porqué del evangelismo. Remember now, the why of evangelism is the purpose, the reason why we evangelize. Ahora recuerden, el porqué del evangelismo es la razón, el propósito por el cual nosotros evangelizamos. What is the motivation? ¿Cuál es la motivación? We looked at it from God's perspective, Lo vimos desde la perspectiva de Dios our perspective. y desde nuestra perspectiva. Anybody can go. Cualquiera puede ir adelante y decirlo. People are commenting love, love, John 3:16. Amen. Amén, That is David. the motivation. Esa es la motivación. It is God's motivation.
es la motivación de Dios And if it motivated God, y motivó a Dios, then love should motivate us. si el amor fue lo que motivó a Dios, entonces el amor es lo que debe motivarnos a nosotros también. If you and I ever move away from this primary motivation, Si en algún momento tú y yo nos movemos, nos alejamos de esta motivación primaria, love for God and love for people, del amor a Dios y el amor a las personas, then we need to go back to the Lord entonces debemos regresar al Señor so that he can circumcise our heart. para que Él pueda circuncidar nuestros corazones. What do I mean by that? ¿Qué quiero decir yo con esto? Circumcision in the natural means cutting away of the flesh. La circuncisión en lo natural quiere decir cortar la carne, Cutting away that which is undesirable. cortar eso que es indeseable. In the spirit, it means the same. En el espíritu quiere decir lo mismo. When love is not our primary motivation, Si el amor no es nuestra motivación primaria, if we are not motivated by love, si no somos motivados por el amor, if evangelism becomes a chore el evangelismo se vuelve una tarea or a duty o un deber or a ritual o un ritual or a program o un programa or a burden o una carga, in a negative sense, that it weighs you down, en un sentido negativo, algo que te pesa, you have to go back to the source tú tienes que regresar a la fuente so that love would always be the motivation. para que el amor siempre sea la motivación. Listen very carefully. Escúchame con atención. We cannot give what we do not have. No podemos dar lo que no tenemos. Now, the Bible says in Romans 5, God has poured out his love into our hearts by the Holy Spirit. Ahora, Romanos 5 dice la Biblia que Dios ya ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. The same love that is in God, the same love that is in Jesus is dwelling within us. El mismo amor que está en Dios, el mismo amor que está en Jesús, habita dentro de nosotros. But if love no longer is the primary motivation, no longer your why and my why, Pero si el amor ya no sigue siendo tu motivación, ya no es tu por qué ni mi por qué, we need a fresh encounter entonces necesitamos un encuentro fresco with him who is called love. con aquel que es llamado amor. God does not just have love Dios no solamente tiene amor, as if it's part of his character, como si eso hiciera parte de su carácter, part of his characteristics, como si fuera parte de sus características, or just a small part of his attributes. como si fuera una pequeña parte de sus atributos. No, the very essence, the very fiber, the very DNA of God No, la mismísima esencia, la misma fibra, el ADN de Dios is love. es el amor. Amen. Amén. So we went on and touched on the what of evangelism. Entonces nosotros continuamos y tocamos el qué del evangelismo. And that is both, again, from the perspective of God, Y eso, una vez más, también es de la perspectiva de Dios. listen very carefully. Escúchame con atención. Everything that we do for God Todo lo que nosotros hacemos para Dios is defined by God. es definido por Dios. In other words, I cannot invent evangelism. En otras palabras, yo no puedo inventarme invenciones. I cannot invent a church and let it operate according to what I think is best. Yo no me puedo inventar una iglesia y hacerla que opere de acuerdo a lo que yo creo que sea lo mejor. Or for anything that is governed by God's kingdom. O por todo lo que es gobernado por el reino de Dios. The government of God's kingdom is upon his shoulders. El gobierno del reino de Dios está sobre sus hombros.
And he is the head of the body that carries his government. Y él es la cabeza del cuerpo que lleva su gobierno. So the what of evangelism is not a program. Entonces, el qué del evangelismo no es un programa. It's not based on the constitution or the vision of a local church. Ni está basado en la constitución de una iglesia local. The what of evangelism El qué del evangelismo has its origin and its definition in the heart of God. tiene su origen y su definición en el corazón de Dios. And so last week, we looked at a very key scripture, in fact, two scriptures Entonces, la semana pasada estuvimos viendo dos escrituras clave that laid the foundation for the what of evangelism. que fueron las que pusieron el cimiento, el fundamento para el qué del evangelismo. So that it puts the what in perspective for you and I. Y eso lo que hace es poner en perspectiva el qué para ti y para mí. To know that before God laid the foundation of the earth, Para saber que desde antes de que el Señor colocase el cimiento de la tierra, he already had his redemptive plan finalized. Él ya tenía finalizado su plan de redención. Before man was created, Antes de que el hombre fuese creado, before Adam and Eve sinned, antes de que Adán y Eva pecaran, before there was a problem, antes de que hubiese un problema, God already devised and planned the solution. ya Dios había divisado y planeado la solución. He's the master creator. Él es el creador maestro. He's the master architect. Él es el arquitecto maestro. He knows everything. Él lo sabe todo. He has all power Él tiene todo el poder. and he's present everywhere. Y Él está presente en todas partes. God is the beginning and the end of everything. Dios es el principio y el fin de todo. God does not live in time. He lives in eternity. Dios no vive en el tiempo, Dios vive en la eternidad. For God, time is like a wink of the eye. Para Dios el tiempo es como un guiño de los ojos. 1,000 years is like one day for God. 1000 años son para Dios como un solo día. So God could see into the future, Entonces Dios podía ver al futuro. see that man is going to make a choice that's going to cause him to die and to be separated from his presence. Él vio que el hombre iba a tomar una decisión que lo iba a causar que él muriese y que fuese alejado de la presencia de Dios. And if man remains in that condition when he dies physically, Y si el ser humano se mantenía en esa misma posición al morir físicamente relationship with God is not restored, y la relación con Dios no había sido restaurada, if the spirit of man that died in the Garden of Eden si ese espíritu del hombre que murió en el jardín del Edén is not resurrected and born again, no resucita y nace de nuevo, man who died the second death los hombres que mueran la segunda muerte and would be forever separated from the presence of God. estarían por siempre separados de la presencia de Dios. Now remember what religion does. Ahora, recuerda lo que hace la religión. Religion takes a dead corpse, La religión toma un cuerpo muerto, puts makeup on it, le coloca maquillaje, puts a wig on it, le coloca una peluca, puts a beautiful outfit on it, le coloca un hermoso traje, but it doesn't have the power to give life. pero no tiene el poder de dar vida. Someone once said that God did not come to make bad men good men. Alguien una vez dijo que Dios no había venido a transformar hombres muertos en hombres buenos, hombres malos en hombres buenos. God did not come to take sinners Dios no vino a tomar a los pecadores and just deal with the symptoms of sin. y simplemente lidiar con los síntomas del pecado. Outside is good, but on the inside is rotten bones, Por fuera está bien, pero por dentro son huesos podridos, dead bones. huesos muertos. Jesus came to make dead people live again.
Jesús vino a transformar a las personas muertas y hacerlas a que vivieran de nuevo. And so God, before time began, Entonces Dios, antes de que comenzara el tiempo, he devised the what of evangelism. Él divisó el qué del evangelismo. We started last week, so I would like you, if you can just comment or if somebody can share. Eso lo comentamos la semana pasada, así que si tú puedes comentar o alguien pudiese compartir. What was the foundation? What was the basis for the what of evangelism that we shared last week? ¿Cuál fue el cimiento? ¿Cuál fue el fundamento del qué que compartimos la semana pasada? Si alguien lo puede compartir. Grace and mercy, said one person. Okay. Another person says the love that moved to mercy and gave us grace. Okay. Let me ask Amabeles. Gracia y misericordia, dijo Jaycee. Betsy dice el amor que lo movía a misericordia y nos dio su gracia. Y pregunta Pastor Solomon, déjeme preguntarle a Mabelis. I recognize all of those answers, Reconozco todas estas respuestas en los comentarios. and it is true. Y es cierto, But I want you to unpack that a little bit more for me. pero quiero que desempaquen eso un poquitico más para mí. And I'm specifically talking about the what of evangelism. Estoy hablando específicamente del qué del evangelismo. Listen very carefully. Escúcheme con mucho cuidado. Putting the what of evangelism in perspective, Es colocar el qué del evangelismo en perspectiva, eternal perspective, una perspectiva eterna, so that when you go out para que cuando tú salgas and you speak to one person or 1 million people, y tú le hables a una persona o a 1 millón de personas, you have this revelation deep in your spirit tú tengas esta revelación en lo profundo de tu espíritu, that the message that I'm carrying is a message that originates from eternity. que ese mensaje que tú llevas es un mensaje que se origina desde la eternidad. It's a message that God has devised intentionally and deliberately and with care and precision. Es un mensaje que Jesús ha entregado de forma cuidadosa, con precisión y con muchísimo cuidado. It is a message that the Godhead had a conference about. Es un mensaje para el cual la Trinidad tuvo una conferencia con respecto a ese. And in eternity, Y en la eternidad, the eternal purpose of God for the human race has been determined. el propósito eterno de Dios para la raza humana ha sido determinado. Speak to me. Háblenme. Somebody said the word became flesh. Another person said Jesus Christ said, here I am, I will become flesh and I will be the substitute. Jesus is the what? Revelations 13:8, 1 Peter 1:9-20. Another person says substitute. Another person says satisfied the righteousness of God. Amen. Let's continue. Amén, continúen. Estamos leyendo los comentarios. I need more people to go on. Necesito que más personas continúen. Emily dice, Jesucristo dijo, heme aquí, yo me volveré carne. El sustituto, Jesucristo, es el qué. Otra persona dijo, el verbo se hizo carne, sustituto, satisfacer la justicia de Dios. Juan 3:16. Evangelismo, Ricardo. One or two more people, please. Una o dos personas más, por favor. If they can even unpack that a little bit more and not just give me broad statements. Si pueden incluso desglosar eso más y no darme simplemente a frases abiertas. State to me the what of evangelism containing the problem and the solution. Díganme el qué del evangelismo conteniendo el problema y la solución. Someone said John 3:16. What was the problem that God faced and foresaw in eternity when he looked at man?
¿Cuál fue el problema que Dios vio en la eternidad y vio con anticipación cuando creó al ser Because humano? there is no need for an answer or for a solution Porque no hay necesidad de tener una respuesta, una solución, if there is not a problem. si no hay un problema. Sin and solution, death. Reconciliation of man with God. Another person said, when men sinned, they had to die. God had to kill the sinner man. Amen. I think we get that. Amén. Cuando el hombre peca debe morir, Dios debía matar al hombre pecador. And I like that. Dice pastor, me gusta eso. Go ahead, Marie, you can read that. Pastor me pide que lo lea. Dice, cuando el hombre peca debe morir. Dios debía matar al hombre pecador. La solución se hizo carne. Another person says, for the love of humanity, God decided to save humanity through the sacrifice of Jesus in the cross. Now watch this. I'm going to ask you this question. Te voy a hacer esta pregunta. Because it factors into the what. Porque esto tiene que ver con el qué. What role did man play? ¿Qué rol jugó el hombre? ¿Qué papel? To move God. Para mover a Dios. To bring about the solution. Para traer la solución. ¿Cuál fue el rol que jugó el hombre para que Dios trajera la solución? Para mover a Dios a traer una solución. Did man pray? Did he beg God? El hombre oró. Did he ask for a meeting with God and say, please, have mercy on me? El hombre pidió una reunión con Dios y dijo, por favor. What role did man play in the what of evangelism, in the solution? ¿Cuál fue el papel que jugó el hombre en la solución? None. Another person said guilty. Ninguno No, culpable, dice esta persona. I'm asking, what role did man play to move God to make that decision, to bring about the solution? What role did man have? Listen very carefully. Escúcheme con cuidado, estoy preguntando, ¿cuál fue el papel que jugó el hombre para mover a Dios a traer la solución? Before the foundation of the earth, Desde antes de la fundación de la tierra, when God decided to come up with a solution for a problem that he foresaw. Could you please repeat that again? There was some noise. Okay. When God came up with a solution, cuando Dios se le ocurrió la solución, not with a present problem, para ese problema presente, but a future problem that he foresaw this is going to happen. Perdón, no era para un problema presente, sino algo que él vio con anticipación y él dijo, esto va a suceder. So before the problem actually happened, entonces, incluso antes de que realmente sucediera el problema, God put a solution in place. Dios colocó una solución en su lugar. So when the problem happened, entonces cuando pasó el problema, the solution was already waiting. Ya la solución estaba allí. Now is my question. Ahora aquí está mi pregunta. My question is this: what role did man play? Mi pregunta es, ¿cuál papel cumplió el hombre in bringing about the solution? Para traer la solución. Some people are saying disobeying, spiritual death, the sin that was in us that made us owners of eternal death. Another person says, they're not understanding the question. Misericordia puede ser. Another person said, like misericordia en el hombre. Let me rephrase the question to make it simple. Make it simple. Déjenme simplificarles la respuesta. After man sinned, después de que el hombre pecase, or before he sinned, while he was still perfect,
o antes de él pecar, cuando él when todavía he era was perfecto, walking with God, cuando él caminaba con Dios, does the Bible reveal that man had a meeting with God? la Biblia revela que el hombre tuvo una reunión con Dios And that man said to God, listen, in the future, if I should sin, y le dijo, mira, escucha, si en el futuro yo llegara a pecar, will you please have mercy on me? ¿tú tendrías por favor misericordia de mí? Just read one or two solutions there. Then I'm going to give the answer. Man was the subject of the love of God. Another person said, none. The solution came from God from eternity. Another person Amen. said, Go ahead. amen. The solution came from God from eternity? That one? That, go ahead. Let Is me there read anybody Spanish. else? Uh-huh. Juliela dice, ninguno. La solución vino de Dios desde la eternidad y Pastor dijo, amén. The point I want to make El punto que yo quiero hacer is that the human race had nothing to do with the solution. Lo que quiero decir es que la raza humana no tuvo nada que ver con la solución. It was not how good we are. No fue lo bueno que nosotros éramos. It was not based on our prayer. Tampoco está basado en nuestras oraciones. It was based on nothing that we could do. No estaba basado en nada que nosotros pudiésemos hacer. How could we do anything? ¿Cómo podíamos nosotros hacer cualquier cosa? We were not even created. Nosotros ni siquiera habíamos sido creados. God decided the what? Dios decidió el qué, That Jesus would be the substitute. de que Jesús fuera el sustituto, That all of the sin of the human race will be brought upon him. de que todo el pecado de la raza humana sería traído sobre él, That Jesus would become the Lamb of God. que Jesús se volvería el Cordero de Dios, That Jesus would be the scapegoat. que Jesús sería él como la cabra To be punished in the place of man. perdón, el sustituto para ser castigado en el lugar del hombre, So that man can go free. el chivo expiatorio, para que el hombre pudiese irse libre. This had nothing to do with you or any sinner walking outside. Escucha, esto no tuvo nada que ver contigo o ni cualquier otro pecador que tú veas. Starting with Adam and Eve Comenzando desde Adán y Eva and every human being that came out of them. y todo ser humano que salió de ellos. They had nothing to do with God's plan of salvation. Ellos no tuvieron nada que ver con el plan de salvación de Dios, Except excepto to be the benefactor, ser los benefactores, to be the recipient ser los receptores of God's love, del amor de Dios, of God's mercy, de la misericordia de Dios, of God's grace. de la gracia de Dios. Do you want to know what is evangelism? ¿Tú quieres saber qué es el evangelismo? Do you want to know what is the message of the gospel? ¿Quieres saber cuál es el mensaje del evangelio? It is that. Es ese. I'd like us to go to Isaiah 53, please. Me gustaría que por favor fuéramos a Isaías 53. And I'd like us to read that. This is predominantly a Spanish class, right? Only Spanish. Okay, let's read it in Spanish, please. And you can lead us, Maria. The whole chapter? Isaiah 53, the entire chapter, please. Ok, vamos a leer Isaías 53. Dice la escritura. This gives us, in this chapter is a prophetic revelation of the suffering of the Messiah. Este capítulo es una revelación profética del sufrimiento del Mesías.
Isaiah saw this in the spirit before Jesus came to the earth, thousands of years before Jesus came to the earth. Isaías vio esto en el espíritu miles de años desde antes de que Jesús viniera a la tierra. Just like God saw into the future, Tal como Dios vio hacia el futuro, that man would sin. que el hombre iba a pecar. So Isaiah now sees into the future. Asimismo ve Isaías ahora hacia el futuro. He sees the solution, the manifestation Él ve la solución, la manifestación of the promise and the solution that God made in eternity de la promesa y la solución que Dios hizo en la eternidad, before time began. antes de que comenzara el tiempo. So let's read that chapter, please. Así que leamos ese capítulo, por favor. ¿Puedo start? Yes, please. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Wow. Wow. Such precision and such detail Tal precisión y detalle of what Jesus would come to do on the cross. de lo que Jesús vendría a hacer en la tierra, en la cruz. This is the message we carry. Este es el mensaje que nosotros llevamos. This is the depth Esta es la profundidad of the truth and the revelation of God's love. de la verdad y la revelación del amor de Dios. Many times I hear people say, I wish God can just show me that he loves me. Muchas veces yo escucho personas decir, yo desearía que Dios me mostrara que me ama. He can do that by sending me $100. Y Él puede hacer eso mandándome $100. Or he can do it by letting a star fall from the sky. O Él puede demostrármelo tirando una estrella del cielo. That is an insult of the blood of Jesus and an insult of the grace of God. Eso es un insulto de la sangre de Jesús y un insulto de su sacrificio. An insult to the love of God. Un insulto del amor de Dios. You want to know how much God loves you? ¿Tú quieres saber cuánto te ama Dios? You want to know how much he loved ¿Quieres the saber world? cuánto Él amó al mundo? He gave that message, not in word. Ese mensaje Él lo dio no con palabras. He gave that message in flesh. Él dio ese mensaje en carne.
The love of God is revealed and manifested on the cross. El amor de Dios es revelado y manifestado en la cruz. Jesus stretched out his arms Jesús extendió sus brazos and they nailed it to the tree. y lo clavaron en el madero. It wasn't the nails that kept Jesus there, Y no eran esos clavos los que lo mantenían a él allí. because he said, I can call 12 legions of angels. Porque él dijo que él podía llamar a 12 legiones de ángeles. One legion is 6,000. Una legión son 6,000. I can call 72,000 angels right now Yo puedo llamar a 72,000 ángeles ahora mismo to defend me and set me free. para defenderme y hacerme libre. In fact, I can just wink my eye and everybody can fall dead. De hecho, yo simplemente puedo guiñar el ojo y todo el mundo cae muerto. I can just withhold the breath in your lungs. Yo simplemente puedo mantener el oxígeno, el aliento de tus pulmones. And the hands that are nailing me to the tree will have no life in them. Yo simplemente puedo retener en mí el oxígeno o el aliento, y esas manos que me están clavando en la cruz ya no tendrían más fuerza. In the Old Testament, one angel killed 80,000 soldiers. En el Antiguo Testamento, un hombre mató a 18,000 soldados. So I could call over 70,000 Y él dijo, yo puedo llamar a unos 72,000 to destroy the world and to set me free. para destruir el mundo y hacerme libre a mí. It wasn't the nails that kept Jesus to the cross. Pero no eran los clavos los que mantenían a Jesús en la cruz. It was his love for you and me and a lost world. Era su amor por ti, por mí y por el resto del mundo. Cross is the revelation of the love of God. La cruz es la revelación del amor de Dios. The cross is the love of God on display. La cruz es el amor de Dios siendo mostrado. The bloody, bludgeoned body of Jesus ripped apart. Ese cuerpo sangriento de Jesús, despedazado, o sea, con muchas llagas. He was so disfigured Él estaba tan desfigurado that he was beyond human recognition. que él estaba más allá de ser reconocido por la gente, no podía ser reconocido. He was a beaten, bruised pulp of flesh. Él era un pedazo de carne golpeado. And then to add to that suffering, Y para añadirle a ese sufrimiento, for the first time in the history of the Godhead, the first time in eternity, por primera vez en la eternidad, the Godhead, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. they are one. Three personalities, three persons, but one God. Ellos son uno, tres personalidades, pero un mismo Dios. Forever one, from eternity to eternity. Por siempre uno, desde eternidad hasta la eternidad. But on that cross, Pero sobre esa cruz, the Godhead was torn apart. la Trinidad fue como quebrada, separada. Jesus was separated from the Godhead. Jesús fue separado de la deidad. His Father turned his back on his Son. El Padre le dio la espalda al Hijo. That Jesus had to cry out, my God, why have you forsaken me? Y Jesús tuvo que clamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? And if God had to answer, Y si Dios debía responder, if he had to respond to Jesus and answer him, si él tenía que responderle a Jesús, he would say to him, I forsook you. le hubiese dicho, te abandoné. My son, I have forsaken you and I have rejected you. Le hubiese dicho, hijo mío, yo te he rechazado so that I can accept them. para poder aceptarlos a ellos. I turned my back on you Yo te di la espalda a ti so that I can turn my face towards the human race. para darle mi rostro, para voltear mi rostro a la raza humana. I poured my judgment upon you
Yo derramé sobre ti mi juicio so that I can pour my justice and my justification on them. para poder derramar sobre ellos mi justicia y mi justificación. That I can pour upon them my mercy and my grace. Para poder derramar sobre ellos mi misericordia y mi gracia. I allowed you to become poor so that they can become rich. Yo te permití a ti volverte pobre para que ellos se pudiesen volver ricos. I allowed you to become sick so that they can become healthy. Yo te permití a ti volverte enfermo para que ellos se pudiesen volver saludables. I let you be broken so that they can be made whole. A ti permití que fueses quebrado para que ellos pudiesen ser completados, sanados. I let your soul descend into Hades, into hell, Yo le permití a tu alma bajar al Hades, al infierno, so that I can raise them up and make them to be seated in heavenly places in Christ Jesus. para poder yo levantarlos a ellos y hacerlos que estén sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. This is the what of the gospel. Este es el qué del evangelio. This is the blessing of the gospel. Esta es la bendición del evangelio. This is the message of the gospel. Este es el mensaje del evangelio. It was an awesome price. Sorry. It was a gruesome price. Fue un precio grandísimo. It cost Jesus every drop of blood in his body. Eso lo costó a Jesús cada gota de sangre que había en su cuerpo. He emptied his veins with his Él lifeblood Él vació sus venas con la vida de su sangre, to the point that he had to cry out, I thirst, al punto que él tuvo que clamar y decir, tengo sed, so that no human being ever have to thirst ever again. para que ningún otro ser humano jamás tuviese que tener sed. His body was broken like the communion bread. Su cuerpo fue partido, así como el pan de la comunión, de la Santa Cena, Like those 5 loaves was broken in John 6. o como esos 5 panes que fueron partidos en Juan 6. Like before he went to the cross, he had the Last Supper. Así como antes de ir a la cruz y él tuvo esa última cena. And the Bible says he took the bread Y dice la Biblia que él tomó el pan and he gave thanks. y él se los dio. And he took the bread and he broke it. He broke Él it. tomó ese pan He broke it. y lo partió. And he said, this is my body Y él dijo, este es mi cuerpo, that is broken for you. que por ustedes es partido. This is the message. Este es el mensaje. When he held that bread in his hand, Cuando él sostuvo ese pan en su mano and for the last time he would break that bread, y cuando por la última vez iba a partir ese pan, this will never ever be symbolism ever again. esto nunca jamás volvería a ser un simbolismo. It would not be symbolic that some substitute, some symbol would represent what Jesus would do. No iba a ser simbólico de que un símbolo o algo más iba a representar lo que Jesús haría. Because when Jesus stepped on that cross, Porque cuando Jesús pisó esa cruz, there was no substitute. no hubo sustituto. There was no bread that could represent him. No hubo pan para representarlo a él. He was the bread. Él era el pan. He was the word made flesh. Él era el verbo, la palabra hecha carne. God took his son Dios tomó a su hijo in his own hands. y en sus propias manos. And Isaiah 53 says, E Isaías 53 dice, it pleased God to bruise his own son. que Dios quiso quebrantarlo, le plació a Dios quebrantarlo. It pleased God to break his son like he broke that bread. A Dios le plació quebrar a su hijo, así como quebraba en ese pan. Do you want to know what is love? ¿Tú quieres saber lo que el amor es?
Do you want to know how much God loves you? ¿Tú quieres saber cuánto te ama a ti Dios? Then, my beloved brother and sister, I present to you the cross and the sacrifice of Jesus on it. Entonces, mi hermano y mi hermana, yo te presento el sacrificio de Jesús en la cruz. That is the message you preach. Ese es el mensaje que tú predicas. When you go out and preach the gospel, Cuando tú salgas y prediques el evangelio, you're not trying to get members for your local church. tú no estás tratando de buscar miembros para tu iglesia local. You are going out to save people from an eternal hell Tú estás saliendo a salvar personas de un infierno eterno and to declare to them a message of love y para declararles a ellos un mensaje de amor that God has purposed in his heart que Dios ha propuesto en su corazón before time began. desde antes que comenzara el tiempo. This is the message that you carry. Este es el mensaje que tú llevas. You are a messenger of the cross, Tú eres un mensajero de la cruz and you are a minister of reconciliation. y tú eres un ministro de la reconciliación. Let's go to 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Hallelujah. Vayamos a 2 Corintios capítulo 5, 17. Stay where you are for a few moments. Raise your hands to the Lord. Y quédate allí donde estás por unos momentos. Levanta tus manos al Señor. Maria, why don't you just put on some music? Let's thank Jesus for the cross. Vamos a darle gracias a Jesús por la cruz. Let's thank him for this great love. Gracias por su amor tan grande. Vamos a darle. Thank him for his love, his blood, and his lifeblood poured out for you. Darle gracias por derramar su sangre por ti. For a few moments, let's raise our hands to the Lord and just thank him. Por unos momentos levanta tus manos al Señor y dale gracias. Gracias, Señor. Tu amor. Gracias, Señor. Misericordia. Tu favor. Tu sangre, Señor. Gracias por sacrificio en la cruz. Para mí, para todos, todo el mundo. Gracias, Señor. Así es, gracias, Señor. Es digno, Señor. Gracias, gracias.
Jesus. Father, we thank you for this amazing love. Padre, te damos gracias por este maravilloso amor. This love, not just in word, but in deed. Este amor que no es solo en palabras, sino en obra. What an amazing God we are. Qué maravilloso Dios tenemos. What an amazing sacrifice. Qué maravilloso sacrificio. What an amazing plan. Qué maravilloso plan. To become us, De volverte nosotros. to become the sinner, De convertirte en el pecador. so that we can be saved, to become like you. Para que nosotros pudiésemos ser salvos. Para volvernos como tú. To be restored, Para ser restaurados. to be reconciled, Para ser reconciliados. to be born again, Para nacer de nuevo. to receive back our identity, Para recibir de vuelta nuestra identidad. sons and daughters of the Most High God. Hijos e hijas del Dios Altísimo. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Amen. Amén. Let us read 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 21, please. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versos 17 al 21, por favor. You can direct anyone, Maria, please. Por favor, si alguien desea leer, puede quitarse el mute. Al primero que vea que se lo quito puede leer. Que se lo quita. José Federico, adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow. Wow. Your assignment is right there. Tu asignación está justo allí. Your ministry description is right there. La descripción de tu ministerio está justo allí. If you've doubted what God has called you to do, ¿Ves eso que Dios te ha llamado a hacer? if you want ¿Tú to know what dudas? is my Te ha ministry, llamado a what is my hacer. ministry, Preguntas, ¿cuál es mi ministerio? 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 21. Segunda a los Corintios, capítulo 5, del verso 17 al 21. You have a message and a ministry of reconciliation. Tienes un mensaje y un ministerio de reconciliación. God called you as an ambassador of Christ. Dios te llamó como un embajador de Cristo.
I'd like to go back to Genesis and very quickly just wrap up this segment. Me gustaría regresar a Génesis y rápidamente cerrar este segmento. This is the What of Evangelism takes about 7 sessions. El qué del evangelismo toma como unas 7 sesiones. I'm pushing it into one. Y estoy empacándolo en una. But let me show you Pero déjenme mostrarles how God now takes the message of redemption, cómo ahora Dios toma el mensaje de redención. how he takes the message of Jesus having that he's the Lamb of God, slain before the foundation of the world. Cómo él toma el mensaje de Jesús, quien es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. God decided that in eternity. Dios decidió eso en la eternidad. He decided that in heaven. Él decidió eso en el cielo. He decided that in the spiritual dimension. Eso él lo decidió en la dimensión espiritual. But see how God now takes that message Pero mira ahora cómo Dios toma ese mensaje and he brings it out from the invisible realm y lo saca del ámbito invisible and he starts the process y comienza el proceso of declaring that message. de declarar ese mensaje. This time not from heaven, Esta vez no desde el cielo, but now from earth. sino ahora desde la tierra. It's the first time that the gospel was preached. Fue la primera vez que se predicó el evangelio. It's the first time that God would reveal Jesus as the Lamb of God. Fue la primera vez que Dios revelaba a Jesús como el Cordero de Dios. Watch this. Miren esto. The Bible says after Adam and Eve sinned, La Biblia dice que después de que Adán y Eva pecaron, both of them discovered they were naked. ambos descubrieron que estaban desnudos. They lost their covering of glory, the covering of righteousness. Ellos perdieron su cobertura de gloria, su cobertura de justicia. They didn't wear clothes. Ellos no vistieron ropa. The glory of God was the clothes. Ellos antes no vestían ropa, era la gloria de Dios la que los vestía. And so when they sinned, they lost that. Entonces, cuando ellos pecaron, perdieron eso. And so what did they do? ¿Y qué hicieron? They felt naked, they were ashamed, and they were afraid. Ellos se sintieron desnudos, estaban atemorizados y estaban avergonzados. And so Entonces, they made a covering for themselves, the Bible says. dice la Biblia que ellos hicieron coberturas para ellos. It represents man's own attempt Y eso representa el intento del hombre to cover his spiritual nakedness, to cover his sin, de cubrir su desnudez espiritual, su pecado, to deal with the effects of sin and the results of sin. de lidiar con los efectos y los resultados del pecado. It's representative of man's own works, Eso representa las obras del hombre, which is represented by religion. las cuales son representadas por la religión. Man's attempt to deal with his sin. El intento del hombre de lidiar con su pecado, tratar con su pecado. Genesis 3:21, God walks into the garden. En Génesis 3:21, Dios entra al jardín. Notice this, Noten esto, that Adam and Eve didn't go to God. que Adán y Eva no fueron a Dios. God came to seek them out. Fue Dios quien vino a buscarlos a ellos. Again, it lines up with what we spoke about God's love from eternity. Una vez más se alinea con lo que vimos, con lo que hablamos de que Dios lo habló desde la eternidad. It had nothing to do with man. It had everything to do with God taking the first step.
No tuvo nada que ver con el hombre, tuvo que ver con Dios. Todo que ver con Dios quien tomó el primer paso. So when he got to Adam, Entonces cuando fue a donde Adán, he got to Eve, donde Eva, he said that outfit is not going to make it. Mm-mm. él dijo, esa ropa no va a alcanzar. I will have to cover you. Yo voy a tener que cubrirlos. So the Bible says he told them to take off the garment of leaves that they made for themselves. Entonces dice la Biblia que él les mandó a que se quitasen esas vestiduras de hojas que se habían hecho para ellos mismos. God helped them to take it off. Their own Dios les- works. Eran sus propias obras. And then he did the following. Y luego él hizo lo siguiente. He built an altar. Él construyó un altar. He took a lamb. Y tomó un cordero. I want you to notice this. Quiero que esto lo notes. If you go and read how God created, Si tú vas y Day lees cómo one. Dios, día day 1, 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, he made man. él creó, tú sabes, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, creó al hombre. The last day of his creation, he made man. El último día de su creación, en ese día, él hizo al hombre. When did he make the animals? ¿Cuándo hizo a los animales? He made it days before he made man. Lo hizo días antes de haber hecho al hombre. In other words, En otras palabras, the solution was waiting before there was a problem. la solución estaba esperando desde antes que hubiese un problema. So he took this solution, Entonces él tomó esta solución, this lamb that he created, este cordero que él mismo creó, put him on the altar, lo puso sobre el altar. and he looked at Adam and Eve Y él miró a Adán y Eva. as he took a knife and killed him. Al tomar un cuchillo y matarlo, As he killed that lamb, al matar a ese cordero, and the evidence of the life of that lamb through the blood was now pouring out on the altar. y ahora se estaba derramando sobre el altar la evidencia de la vida de ese animal He looked at Adam and Eve. a través de la sangre. Y él miró a Adán y Eva. This was supposed to be you. Este debían haber sido ustedes. You should have been on this altar. Ustedes fueron los que deberían haber estado en este altar. I should have killed you. Yo debía haberlos matado a ustedes, But because of my love, pero a causa de mi amor, because of my mercy, a causa de mi misericordia, because of my grace, a causa de mi gracia, I provided you a substitute, yo proveí para ustedes un sustituto, an innocent lamb un cordero inocente who died in your place. que murió en su lugar. The evidence that he died is the blood, La evidencia de que él murió es la sangre. that a life was given for your life, La evidencia de que una vida fue dada por la de ustedes, because the life is in the blood. porque la vida está en la sangre. This life of the animal Y esta vida del animal would serve as a prophetic reminder. serviría como un recordatorio profético. It will be an advertisement like a billboard Sería una publicidad, como una valla publicitaria. that I'm putting up in the Garden of Eden. Estoy levantando en el jardín del Edén. That just like I killed this lamb on this altar in the Garden of Eden, De que tal como yo maté a este cordero en el altar, en el jardín del Edén, one day I will take my son, un día yo tomaré a mi hijo, the Lamb of God, al cordero de Dios. and I will put him on the altar of the cross. Yo lo colocaré sobre el altar de la cruz. And I will bruise him, and I will wound him, and I will kill him in your place as your substitute. Y yo lo castigaré, lo golpearé, lo quebraré en tu lugar como tu sustituto. And when I punish him, when I kill him, when Jesus, the Lamb of God, dies in your place,
Cuando yo lo castigue a él, cuando yo lo mate a él, cuando Jesús, el Cordero de Dios, muera en tu lugar, my message to you is this. mi mensaje para ti es este. You are free to go. Tú eres libre para irte. You are forgiven. Eres perdonado. You are reconciled. Estás reconciliado. You have now become the righteousness of God. Ahora te has vuelto la justicia de Dios. Not because of anything you have done, No por nada que tú mismo hayas hecho, but because of what the Lamb did on that altar on your behalf. sino por lo que hizo el Cordero en ese altar a nombre tuyo o a tu favor. Adam and Eve looked into the eyes of God. Y Adán y Eva miraron a los ojos de Dios, They looked at the altar and they saw the Lamb, vieron el altar y vieron el Cordero, innocent, inocente, did nothing wrong. no hizo nada mal. And there they saw the substitute that died in their place. Y allí vieron al sustituto que murió en su lugar. Like I said last week, Como dije la semana pasada, because of the law of double jeopardy, a causa de la ley del doble juicio, you cannot punish the same crime twice. tú no puedes castigar el mismo pecado, crimen dos veces, Because there was a substitute porque había un sustituto who was punished on behalf, in the place of, instead of Adam and Eve. que fue castigado en lugar de, a favor de, a nombre de Adán y Eva. They were free to go. A causa de eso, ellos eran libres de irse. And then God took the skin of that animal, Luego Dios tomó la piel de ese cordero, the skin of that lamb. la piel de ese cordero, He provided a covering for Adam and Eve. y él proveyó una cobertura para Adán y Eva. It speaks prophetically of the covering, the robe of righteousness. Y eso habla proféticamente de la cobertura, de la vestidura de justicia, That Jesus gives to every daughter and son of Adam and Eve, que Jesús le da a cada hijo e hija de Adán y Eva, who accepts the Lamb of God as their substitute. que acepta al Cordero de Dios como su sustituto. You receive the covering of the robe of his righteousness. Tú recibes la cobertura de la vestidura de su justicia. Not your covering, No es tu cubierta, not your religious works, no tus obras religiosas, not what you have done, no lo que tú has hecho, but what God has done for you sino lo que Dios ha hecho por ti in Jesus Christ. en Cristo Jesús. Right there in the Garden of Eden, Y ahí mismo en el jardín del Edén, God preached the gospel for the first time on the earth. Dios coloca el evangelio por primera vez, lo predica en la tierra. I'd like us to close Me gustaría que With two of these- cerráramos two amazing scriptures. con dos escrituras maravillosas. Ephesians chapter 1, verse 4 to 8. Efesios capítulo 1, verso 4 al 8. These scriptures just re-emphasizes what we have spoken about tonight. Estas escrituras reenfatizan lo que hemos hablado esta noche. If someone has it, they can read for us. Si alguien lo tiene, puede leerlo para nosotros, por favor. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hallelujah. Aleluya. Ephesians chapter 2, Efesios capítulo 2, verse 4 to 9.
please. Del verso 4 al 9, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de tu gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Listen to the extravagance of the expressions that Paul writes with. Escucha la extravagancia de las expresiones que usa Pablo para escribir esto. He's trying his level best to express, Él está tratando lo mejor que él puede para expresar, find words that can define and let you understand para utilizar palabras que puedan definir y darte a ti a entender the wealth of God's love and La his riqueza. grace towards you. y su gracia para ti. He talks about the glorious grace. Él habla sobre su gracia gloriosa. He talks about the riches of God's grace. Habla sobre las riquezas de la gracia de Dios. Talks about the incomparable riches of his grace. Habla sobre las incomparables riquezas de su gracia. Talks about the riches of God's mercy. God who is rich in mercy, not stingy. He is so extravagant when it comes to forgiveness. Él habla sobre las riquezas de la misericordia de Dios. Dice He que no está doesn't just, he doesn't rico just, go ahead, Maria. Sorry. en esta. El que es rico en misericordia. He doesn't just forgive you just enough. Y no te perdona simplemente lo suficiente. His forgiveness is so extravagant that he gives you more than enough. Su perdón es tan extravagante que te da más de lo suficiente. Because the riches and the wealth of his mercy and his grace Porque las riquezas de su gracia y su misericordia, Paul says, if I must look to find anything on the earth that can compare to God's grace, Pablo dice, si tengo que buscar algo en el mundo para compararlo con las riquezas de su gracia y de su misericordia, he says, if I have the ability to gather all the wealth of the world, all the wealth in one place, dice, si yo tuviese la capacidad de recopilar todas las riquezas del mundo en un lugar, and compare that with the extravagance and wealth of God's grace, y tomar eso y compararlo con la extravagancia de la gracia de Dios, he says it does not even begin to compare. él dice, ni siquiera comienza a compararse. He says there is nothing on the earth that can compare to the riches and the extravagance of the riches of God's grace. Dice que no hay nada en la tierra que se pueda comparar con la riqueza, la extravagancia de la gracia de Dios. This is the what of evangelism. Este es el qué del evangelismo. This is the message that you have been called and that you're being equipped and trained to take to the world. Este es el mensaje para el cual tú estás siendo entrenado y enseñado y equipado para llevar al mundo. It's a message not of judgment and stinginess. It's a message of extravagance. No es un mensaje de juicio y de tacañería, es un mensaje de extravagancia. The extravagance of God's love, his mercy, and his grace. De la extravagancia del amor de Dios, de su misericordia y de su gracia. I want to correct myself. Yo quiero corregirme a mí mismo. This is a message of judgment Este es un mensaje de juicio. because God did judge sin. Porque Dios sí juzgó el pecado. This is how he did it. Y así fue como lo hizo. God did judge the human race. Dios juzgó a la raza humana.
God judged you and God judged me. Dios te juzgó a ti y me juzgó a mí. And do you know how he judged us? ¿Y sabes cómo nos juzgó a nosotros? He judged us of being worthy. Nos juzgó como quien es digno, Of being worthy of his mercy and his grace. como dignos de su misericordia y de su amor. And so the judgment that was supposed to be poured on us, Entonces el juicio que se suponía tenía que ser derramado sobre nosotros. he judged us, okay, he did judge us, Él nos juzgó, ¿ok? Él nos juzgó. but he judged us by judging Jesus as our substitute. Pero nos juzgó al juzgar a Jesús como nuestro sustituto. This is the message. Este es el mensaje. This is the power of the cross. Este es el poder de la cruz. No devil in hell can stand this message. Ningún diablo en el infierno puede soportar este mensaje. There is no sin. It doesn't matter how big it is. No hay pecado, no importa cuán grande sea. It doesn't matter how much it is. No importa cuánto sea. It doesn't matter how high it is. No importa cuán alto sea. How wide it is, how deep it is. There is no sin. Cuán ancho y cuán profundo. No hay pecado. There is no place. No hay ningún lugar. And there is no person No hay ninguna persona that the love, the mercy, and the grace of God cannot reach. que el amor, la misericordia y la gracia de Dios no puedan alcanzar. This message of the gospel Este mensaje del evangelio has the power to take sinners out of hell, tiene el poder de sacar a los pecadores del infierno, to cancel the appointment with death, para cancelar su cita con la muerte and to raise them up and seat them with Christ in heavenly places. y para levantarlos y sentarlos con Cristo en los lugares celestiales. This is the what of the gospel. Este es el qué del evangelio. This is the what of evangelism. Este es el qué del evangelismo. This is the what of the message that you carry. Este es el qué del mensaje que nosotros llevamos. This is the what of the message that you've been called to take to your neighbor, to take to the school, to take to your workplace, to take to the ends of the earth. Este es el mensaje que tú has sido llamado a llevar a tu vecino, a tu escuela, a todos, hasta con los confines del mundo. Let's close with this. Vamos a Let's cerrar. close with this chapter. Vamos a cerrar con este capítulo. Romans chapter 1. Romanos capítulo 1. We're going to read 16, verse 16 and 17. Vamos a leer el 16 y el 17. I was supposed to add on to this segment the why of the gospel. Se suponía que tenía que agregar a este segmento el porqué del evangelio, the why, The why. el porqué We del deal evangelio. with the, sorry, not the why, the how. I apologize. Perdón, el cómo. So we're doing with the why, the what, and the how of the gospel. Entonces, porque estamos How tratando of evangelism, sorry. del evangelismo. But I felt the Holy Spirit keeping me in this space. Pero sentía al Espíritu Santo manteniéndome en este mismo espacio. It's a weighty message. Es un mensaje pesado. This is what you need to know. Y esto es lo que tú tienes que saber. The gospel is not your testament. El evangelio no es tu testimonio. The testimony, your testimony is a vehicle that God will use. Tu testimonio es un vehículo que Dios usará. But the gospel is the message that Jesus came to preach, the message of the cross. Es el mensaje, el evangelio es el mensaje que Jesús vino a predicar, el mensaje de la cruz. So when we do the how of evangelism, Entonces, cuando hacemos el cómo del evangelismo, we're going to talk about the role that your testimony plays.
Cuando lo hagamos, vamos a hablar sobre el rol que juega tu testimonio. But the message of the gospel supersedes your testimony. Pero el mensaje del evangelio supera tu testimonio. Your Precede. testimony must join in. It must be supported by the message. It is just a side note of what God did for you. Tu mensaje, tu testimonio es una nota como al lado de lo que Dios puede hacer en tu And it is mensaje. powerful, Y es poderoso, but it's subjective. pero es algo subjetivo. The message is Jesus. El mensaje es Jesús. The message is the love of God manifested. El mensaje es el amor de Dios manifestado. The message of evangelism, the message of the gospel El mensaje del evangelismo, el mensaje del evangelio is the cross of Jesus, es la cruz de Jesús which we preach to sinners. para predicarla a los pecadores. The message of the cross has the power El mensaje de la cruz tiene el poder to save, para salvar, to deliver, para liberar, to heal. para sanar. So let's close out with Romans chapter 1, Entonces vamos a cerrar con Romanos capítulo 1, verse 16 to 17, please. del verso 16 al 17, por favor. Volunteers? Romans chapter 1, verse Romanos 16 to 17. Verso 16 al 17, por favor. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amen. Amén. What a powerful message we have. Qué mensaje tan poderoso el que tenemos. How powerful the gospel is. Qué poderoso es el evangelio. Is it any wonder ¿Será que es casualidad that the apostle that wrote 2/3 of the New Testament que el apóstol que escribió 2/3 de los evangelios del Nuevo Testamento, the apostle Paul in 1 Corinthians chapter 2, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, he says there's only one message I preach. dice, solo hay un mensaje que yo predico. It's the message of the cross. Es el mensaje de la cruz. It's the gospel. Es el evangelio. That is the power of God unto salvation. Ese es el poder de Dios para salvación. This is the what of evangelism. Este es el qué del evangelismo. I'm going to invite evangelist Michael Corsentino Le voy a invitar al evangelista Michael Corsentino to share for about 10-15 minutes anything that he wants to add to this message of the gospel. a compartir por unos 10 o 15 minutos cualquier cosa que él quiera compartir, añadir a este mensaje del evangelio. We are not dealing with the why of evangelism. We are not dealing with the how of evangelism. We are dealing with the what, the message. What is evangelism? What is the gospel? Well, No estamos lidiando con el Just porqué, 1 second. Just 1 second. Go ahead, Maria. no estamos lidiando con el cómo ni con el por qué, sino con el qué, el mensaje. So Well- I'm going to hand over to him, Así que voy a pasarle a él and he's going to share with us. y él va a estar compartiendo con nosotros. You are welcome, Evangelist Michael. amen. Glory be to God. It's an honor to be with you. Amen. Amén, gloria a Dios. Es un honor estar con ustedes. Amén. We greet you from Baton Rouge, Louisiana, and we are honored to be in the presence of the living God. Les saludamos desde Baton Rouge, en Luisiana, y estamos honrados de estar en la presencia del Dios viviente. We are honored to be in the presence of the God who was
and is to come. Nos honra estar en la presencia del Dios que fue, que es y que será. The creator, the healer, the one who is holy, the one who is righteousness, the one who is glory himself. El creador, el sanador, aquel que es la justicia, el cual es la gloria en sí misma. The one who is the Alpha, the beginning, the Omega, the ending, the God of everlasting. Aquel que es el omega, el principio, el final, el alfa, el principio, el omega, el final, el Dios eterno. The one who is the truth. He is the cupbearer of heaven that pours the new wine. El cual es la verdad, aquel que derramó el vino nuevo. The one who is the power of salvation, the greatest evangelistic journey that has ever happened to mankind. A cual es el poder para salvación, el que tomó el viaje de evangelismo más grande que cualquiera pudo haber tomado. Jesus' journey is the greatest compassion that mankind, the greatest love that anyone has ever seen. La compasión de Dios es lo más grande que cualquiera en el mundo haya podido ver, su amor. He gave up his life that he might redeem you to bring you into the fullness of his love and power. Él rindió su vida para poder traerte a ti a su amor y poder completo. He doesn't have love for you. He has reckless love for you. Él no solamente tiene amor por ti, él tiene un amor incesante por ti. He gave up the treasures of heaven, the comfort of his home, to come and take the form of sin, a man, and walk the earth for 33 and a half years that he may touch, feel, and be in comfort and comfort you. Él dejó su casa, dejó su comodidad en el cielo para venir aquí y darte su consuelo. He embraced the passion of the cross that was set before him. Él abrazó la pasión de la cruz que fue puesta delante de él. He endured what God commanded him to do. Go into all the world and declare and preach the gospel of the kingdom. Él soportó lo que Dios le mandó a hacer. Él dijo, ve y por todo el mundo y predica el evangelio del reino. My God. He abandoned his life that he could give it to you because he is love, and he carried a debt of love and the will of his Father to bring you back to justification. Él se sometió a la voluntad de su Padre para traerte a ti justificación. Before you were conceived in your mother's womb, Antes de que tú fueses concebido en el vientre de tu madre, before you were a thought in the mind of your physical father, antes de que tú fueses un pensamiento en la mente de tu padre físico, before the foundations of the earth were ever formed, antes de que hubiesen sido fundados incluso los cimientos de la tierra, before the depths or the fountains of the oceans were ever made, antes de que fuesen creadas las profundidades del mar, he knew you. Él te conoció. Before time existed, because you dwelt in the heart and the eternity of the Father, you lived in his spirit. Antes de que vinieras físicamente, ya tú vivías en el espíritu, en el corazón del Padre. You have a day that you were conceived. There is a day that you will be born. Hubo un día en el que tú ibas a ser concebido, un día que tú ibas a nacer. You have 60, 80, maybe 100 years on the earth, and there is a day that you will expire. Tú tienes 60, 70, quizás 100 años en la tierra y va a haber un día que vas a expirar. God has gone before you to make the path straight by the shedding of the blood, the crucifixion, and the resurrection. Dios ha ido delante de ti a través del derramamiento de sangre, de la crucifixión y la resurrección. He has sent prophets, priests, and kings to testify of his goodness and his power to make the path straight for you. Él ha enviado profetas, reyes y sacerdotes para abrir el camino y para darte a revelar a ti.
He has gone before you to make every crooked place straight and give you the power of his resurrection. Él ha ido delante de ti para enderezar cada camino torcido y darte el poder de su resurrección. He came into this earth to bear the fruit of righteousness. Él vino a esta tierra a darte el fruto de justicia. He came into this earth to bear the fruit of sons and daughters that he may present that work to the Father. Él vino a la tierra a dar el fruto de hijos e hijas para presentárselo al Padre. My question to you today is, Mi pregunta para ti hoy es, can you leave your place of comfort? ¿puedes dejar tu lugar de comodidad? Can you leave the life that you know now, abandon everything, pick up the cross of God, and walk this victorious life called faith that Jesus has provided for you? Puedes dejar esta vida, puedes dejar esta comodidad tuya y tomar tu cruz a esa vida que Jesús te ha llamado. Solomon talked to you about the remission of sin, the shedding of blood. Salomón les estuvo hablando sobre la remisión de pecado, el derramamiento de sangre. He talked to you about Old Testament blood, New Testament blood, the sanctifying blood of Jesus. Él les habló sobre la sangre en el Antiguo Testamento, la sangre en el Nuevo Testamento y la He sangre de talked Jesús. about the foreknowledge of God. Él habló sobre el conocimiento previo de Dios. And the will of God is to conform you into his living image, to convert you from the world into a kingdom man, woman, or child that will carry the torch for God and to go into all the world and preach the gospel. Él te habló sobre cómo el Señor quería usar niños, niñas, hombres y mujeres para darte la antorcha del Evangelio. There are many people that will come to God, but not many people will enter into the kingdom of heaven. Hay muchas personas que vendrán a Dios, pero no muchas entrarán en el reino de los cielos. God says, I want you to bear the fruit of repentance. Dios dijo, yo quiero que tú lleves el fruto del arrepentimiento. John the Baptist saw the Pharisees and the Sadducees, and he said, what are you doing here? Juan el Bautista vio el fruto de los saduceos y de los fariseos y le dijo, ¿ustedes qué hacen aquí? He looked at them and called them snakes and vipers and said, why are you here? Él los vio y les dijo, víboras y serpientes, ¿ustedes por qué están aquí? Because somebody shared the gospel of truth and they were coming to the living waters of God. Porque alguien compartió el evangelio de verdad y ellos estaban viniendo a las aguas vivas de Dios. John was the one crying from the wilderness. He lived in the woods. He ate a locust, not animals, it's a plant, locust and berries and figs and roots. He lived in the wilderness. Juan vivía en el desierto, en ese lugar desolado y comía hojas, insectos. His whole life was to bear witness of the Christ, the coming one. Su vida toda era para ser testigo del verdadero Cristo, el que vendría. His life was to testify of the power and the goodness and the mercy of the living God, Jesus Christ. Su vida fue para testificar del poder, de la bondad y de la misericordia del Dios viviente, Jesucristo. And here's what John said. Y aquí está lo que dijo Juan. He said, now that you're here, Dijo, y ahora que estás aquí, now that you've made a decision to join this class, ahora que has tomado la decisión de unirte a esta clase, now that you've made a decision to give your life to Jesus, ahora que tomaste la decisión de darle tu vida a Jesús, now that you've made a decision to abandon the cares of the world, ahora que tomaste la decisión de dejar las preocupaciones del mundo, now that you've made a decision to serve Jesus with all your heart and all your soul, ahora que tomaste la decisión de servir a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, now bear the fruit of repentance. ahora lleva el fruto del arrepentimiento. Walk in the victory that Jesus has given you. Camina en la victoria que Jesús te ha dado. Labor for that which is eternal. Trabaja para aquello que es eterno. Live the life of faith that's conducive to godliness. Vive la vida de fe que lleva a la piedad.
Live the life of Jesus, the gospel of Jesus Christ. Vive la vida de Jesús, el evangelio de Jesucristo. Go into all the world and preach the gospel with a clean heart, a clean mind, in full assurance that God is with you. Ve por todo el mundo y predica el evangelio con una mente clara y con total seguridad de que el Señor está contigo. Go in the power of the Spirit and bear the fruit of repentance. Ve en el poder del Espíritu y lleva el fruto de arrepentimiento. Walk in the power of forgiveness, love, and truth, and testify to the goodness and the mercy of God. Ve en el poder del amor, de la verdad y testifica de la misericordia y la bondad de Dios. Rise up, man and woman of God, and live the God life that He has called you to. Levántense hombres y mujeres a vivir esa vida de Dios, la vida piadosa que el Señor nos ha llamado. Life is just a vapor. It's just a moment in time. La vida simplemente es un vapor, es un momento en el tiempo. You must bear fruit on this side of heaven and on that side of heaven. Tú tienes que dar mucho fruto en este lado del cielo y en aquel lado del cielo. The only thing that you can carry with you when you go to heaven Y lo único que tú te puedes llevar contigo cuando vayas al cielo is the souls that you present to the Father. son las almas que le presentes al Padre. Your good works. Tus buenas obras. God is, I feel the Holy Ghost moving so powerfully right now. Yo siento al Espíritu Santo moverse tan poderosamente ahora mismo. I ask you to raise both hands to heaven right Y te now. voy a pedir que levantes ambas manos al cielo ahora mismo. Close your eyes. Cierra tus ojos. Come into a place of peace. Entra en un lugar de paz. Say this with me. Y di conmigo esto. Jesus, give me a heart for the lost. Jesús, dame un corazón por los perdidos. Jesus, give me a compassion for the lost. Dame un corazón para los perdidos. Jesus, forgive me for a judgmental spirit that I may walk in the power of your love. Jesús, perdóname por tener un espíritu que juzga y ayúdame a caminar en el poder de tu amor. Jesus, stir up the gift that's on the inside of me that I may lead your people to you. Jesús, estremece el don que hay en mí para poder llevar a las personas a ti. Jesus, I carry this debt of love, and now I will bear the fruit of repentance and bring your children to you in Jesus' name. Jesús, yo llevo esta carga, esta deuda de amor y ahora traeré a tus hijos a ti en el nombre de Jesús. God is stirring up a hunger for souls on the inside of you right now. Dios está estremeciendo un hambre por almas dentro de ti ahora mismo, por almas. He's activating you right now, deep. He's doing a deep spiritual work in you right now. Él está activándote a ti ahora mismo, está haciendo una obra profunda en ti ahora mismo. Be not ashamed of the gospel. Testify before men, and he will testify before his Father in heaven. Amen. No te avergüences del evangelio. I'm Amen. sorry, I could not hear that well. It was breaking. It's okay. The Lord is with you wherever you go, and you will bring in the harvest in this hour because this is your day. Hey, El Señor está donde tú vayas y tú vas a traer una cosecha porque este es tu día. You're living hallelujah. your with heaven right now in Jesus' name. I didn't hear that. I'm sorry. I said, you're living your appointment with heaven right now in Jesus' name. Estás viviendo tu cita con el cielo ahora mismo en el nombre de Jesús. You're deputized, you're baptized, and you have the authority. Go, teach, baptize all in the name of Jesus, and teach them what God has taught you, and the Lord will be with you
even to the end of the world. Amen. En el nombre de Jesús, de lo que Él te ha enseñado, y el Señor estará contigo hasta el último de tus días, en el nombre de Jesús. Amen. Wow. Thank you, Evangelist Michael. Gracias, Evangelista Michael. Brother, Wow, thank- what a powerful word, Qué Amen. palabra poderosa, powerful exhortation. qué exhortación poderosa. God is really stirring your hearts tonight. Dios de verdad está estremeciendo sus corazones esta noche. If Blanca can just put on some music for us, or somebody, please, just soft music. 2 or 3 more minutes, then we're going to hand over. Si Blanca puede colocar algo de música para nosotros, 2 o 3 minutos y pasamos. Beautiful how Evangelist Mike just dovetailed with the message that we shared tonight. It is wonderful how the Lord used Evangelist Mike Es maravilloso cómo el Señor usó al evangelista Michael to dovetail with this message that we spoke tonight. para decir lo que el mensaje se habló esta noche. We focused on the what of the gospel. What is the gospel? Nos enfocamos en el qué del evangelio, de qué es el evangelio, The what of evangelism. el qué del evangelismo. And it consists of a very clear revelation of what the gospel is. Y consiste de una revelación bastante clara de lo que es el evangelio. It consists of an understanding of the price that Jesus paid. Consiste en entender el precio que Jesús pagó. Included in that is the purpose why he did that, the why. Why did he come? Y incluido allí se encuentra el propósito del por qué Él vino, por qué Él lo hizo. The powerful scripture in 2 Corinthians 5:17-21. La poderosa escritura en 2 de Corintios 5 del 17 al 21 has told each one of you tonight, les ha dicho a cada uno de ustedes esta noche, has come as confirmation, ha venido como confirmación, or perhaps for some of you it is can you repeat the last thing? Sorry. or for some of you it is new, O para alguno de ustedes es algo nuevo, that God has called you to do 2 things. que Dios te ha llamado para hacer 2 cosas. He's called you to ministry. Te ha llamado al ministerio And as a minister, y como un ministro, he has given you the message of reconciliation. Él te ha dado el mensaje de reconciliación He has made you a minister of reconciliation. y te ha hecho un ministro de reconciliación. This is the word of the gospel. Y esto es el qué del evangelio. Evangelist Mike has prayed. I'm going to ask him, just if he's still with us, to close Yes. out this segment. El evangelista Michael estuvo orando y le voy a pedir que cierre este segmento. To just Hallelujah. seal this segment with a prayer, just a prayer that says, God, we want the revelation of the gospel. Para que cierre este segmento con una oración, pero una oración que diga, Dios, queremos la revelación del evangelio. Because Paul writes in Galatians, he says there are many different types of gospels. Porque Pablo escribe en Gálatas que hay muchos tipos de evangelio. We see and hear that many gospels are being preached today all over the world on television. Many strange gospels are being preached. Y podemos ver que hoy en día, por todos lados, en la televisión, evangelios extraños están siendo predicados. But it's only the true gospel that is the power of God unto salvation. Pero solamente el verdadero evangelio es el poder de Dios para la salvación. So I'm asking Evangelist Mike to pray that this revelation of the message of the cross Entonces le voy a pedir al evangelista Michael que ore para que este evangelio de la revelación de la cruz
like seed that goes into the soil, Mm. Que venga, que la semilla entre a nuestra alma. that his word will penetrate our hearts and our minds, Que su palabra penetre nuestro corazón y nuestra mente. that there will be a light and a revelation that is ignited and switched on in our spirit, Que va a haber una luz y una revelación que va a encender algo en nuestro espíritu. that we may walk in this message and that we may proclaim it to the ends of the earth in Jesus' name. Para que puedan caminar en este mensaje y puedan proclamarlo hasta los confines del mundo en el nombre de Jesús. Please raise your hands. We have 2 minutes. Please raise your hands and let's receive this prayer of blessing. Por favor, tenemos 2 minutos, levanten sus manos y vamos a recibir esta oración de bendición. Father, thank you for your word declares that eye has not seen, nor is ear heard, nor has it entered in the hearts of man what God has in store for those who love them. Padre, yo te doy gracias porque no haya oído, que no haya escuchado, ni ojo que no haya visto lo que es el amor que el Padre ha puesto. Lord, the gospel was an appointment with eternity and time that they become one and the redemption of mankind man would know the love of God. Señor, te doy gracias porque el Evangelio fue una cita en la eternidad entre el cielo y la tierra de redención para que el hombre pudiera conocer el amor de Dios. My prayer for them today that their eyes would be open and their hearts would be tender towards those who are in need of the word of truth, God. Y mi oración esta noche es que sus ojos sean abiertos y que sus corazones sean suavizados para aquellos, Señor, que te necesitan a ti. Father, my prayer is that they would be captivated by your love and do the work of the gospel, not out of strife, but out of the heart's desire to love and honor you, Father. Señor, mi Padre, esta noche es que la obra del Evangelio que ellos hagan no venga por lucha, sino por el corazón del Padre. My prayer tonight, Lord, that they would receive the peace that surpasses all understanding as they walk out their salvation in fear and trembling of the Lord, Father. Señor, mi oración para hoy es para que ellos caminen, papá, sin temor y sin tambaleo en el poder del Evangelio de la salvación. Lord, my prayer is that you create in them a clean heart, and thank you for the right spirit that you have given them. You have made them right with you, God. Señor, te doy gracias porque les has dado un corazón limpio, un espíritu justo para que ellos puedan estar parados correctamente delante de ti, Dios. I thank you that their eyes are open, their ears are open, and their heart is ready to hear this message, Lord. Te doy gracias porque sus corazones están abiertos, sus oídos están abiertos para escuchar este mensaje, Señor. That they will walk in love and know the spirit of truth. Que ellos van a caminar en amor y conocerán el espíritu de la verdad. And they will go and present you in the power of your love. Y que ellos van a ir y te van a presentar con el poder de tu amor. And they will never, ever walk in fear, God, but in the spirit of truth. Y que ellos nunca, nunca van a caminar en miedo, Dios, pero en un espíritu de verdad. Father, I thank you right now for every person in the sound of my voice. Padre, te doy gracias por cada persona que está escuchando el sonar de mi voz. That they have been forgiven. Que ellos han sido perdonados. They have been set free. Ellos fueron hechos libres. They receive the love of God. Ellos recibieron el amor de Dios. And they take what they have received and share with others. Y ellos toman lo que reciben y lo comparten con otros. Lord, we bless them. Dios se bendecido. We thank you for your appointment and your anointing on them. Te doy gracias por la cita y la unción que has puesto sobre ellos. And we thank you that they will go share the message of the cross and bring healing to their nation. Y te doy gracias porque ellos van a ir y compartir el mensaje de la cruz y traer sanidad a su nación en el nombre de Jesús. Lord, I thank you that every spirit of fear is broken right now in the name of Jesus. Dios, te doy gracias que todo espíritu de temor es quebrantado ahora mismo en el nombre de Jesús. I thank you that their testimony is precise and very clear. Te doy gracias que sus testimonios son precisos y bastante claros.
And Father, I thank you that they share the love of God that's in their heart, in their words, to the people that you send them. Y Padre, te doy gracias que ellos comparten el amor de Dios que se encuentra en sus corazones, en sus palabras, con las personas que lo comparten. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Jesús. Amen. We love you. Thank you, Evangelist Mike. We love you, everyone that signed up tonight for the boot camp. Amén. Le amamos, Evangelista Michael, y todo el que está aquí en el bootcamp. A big shout out to Apostle Stephen Coco. Amen. Un gran agradecimiento al apóstol Stephen Coco. We bless him in Jesus' name. Lo We bendecimos love en you. el nombre de Jesús. And all the leaders of the boot camp, thank you for your service. Y todos los líderes del bootcamp, gracias por su servicio. From my heart to yours, I love you. Pero desde mi corazón al suyo, yo los amo. It's from me. Goodbye. God bless you. Over and out. We will see next Dios week. te bendiga, hermanos. Dios te bendiga. Y bueno, de mi parte, me estoy despidiendo. Dios los bendiga y nos vemos la siguiente semana.